Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a trasladarnos de nuevo hacia el cine clásico, pero a un género que ya he tocado varias veces, pero que es tan prolífico, tan profundo y está lleno de grandes joyas, que yo no puedo dejar de hablar de grandes películas de este género y que además posteriormente, en diferentes vídeos que haga próximamente, también voy a hablar de este género en profundidad porque realmente se lo merece. Es uno de los grandes géneros norteamericanos por excelencia, aparte del musical y del western, por supuesto, que son los dos géneros grandes que vinieron de Estados Unidos. Pero esta noche vamos a hablar un poquito de cine negro, de lo que son el cine noir, los grandes thrillers, que durante la época de los años 30 y durante los años 40 inundaron las pantallas de cine en Estados Unidos y por ende de todo el mundo. Esta es una película, la que vamos a hablar esta noche, que tiene una importancia capital para el género. Prácticamente se puede decir que, para mi gusto, está en mi top 5, en mi top 5 particular, de mejores películas de cine noir o de cine negro de todos los tiempos. Y su director, pues no es uno de los que no se ha hablado hasta ahora. Pero que ya era hora de que ya os hablara de este grandísimo director de procedencia europea y además que tiene no sé si fue uno de los primeros que tuvo, uno de los primeros de la etapa, digamos, moderna, no contemporánea, sino de la etapa moderna de Hollywood de los años 40, en el que tuvo una estrella en el Paseo de la Fama. El director del que os voy a hablar esta noche y de la película es Otto Preminger, que dirigió en 1944 una de las mayores, una de las mejores películas de todos los tiempos y del género negro en particular, y que es nada más y menos que la película Laura. Ya os digo, la película Laura es del año 44 y que fue dirigida y también producida por Otto Preminger y protagonizada por la actriz Jenny Tierney, por Dana Andrews, por Vincent Price y por Clifton Webb, y teniendo como también actriz de reparto a Judith Anderson. La película se basa en una novela que ya previamente Otto Preminger se había enamorado de ella y que en un principio Darryl Zanuck pues le dijo que solo quería que Otto Preminger produjera la película. Aunque la verdad es que finalmente terminó dirigiéndola porque la convirtió directamente en un proyecto muy personal. Otto Preminger era un director de ascendencia austriaca, era del Imperio Austrohúngaro, que desde muy temprana edad sintió pues verdadera pasión por el teatro. Aunque dentro de todo lo que fueron sus estudios básicos, sus estudios universitarios, siempre tuvo una gran predilección por el teatro. Esa predilección por el teatro le llegó a dirigir obras de teatro en el colegio, en la universidad, le pasó en eso lo mismo prácticamente que a Orson Welles, pero dirigió una obra que realmente marcaría un punto de inflexión en todo lo que fuese su carrera dentro del mundo del espectáculo, que fue la obra de William Shakespeare, Julio César. Tuvo tal éxito Julio César, se puede decir, dentro del Imperio Austrohúngaro y dentro de Europa en general, porque fue también llevada a numerosos países antes de la Segunda Guerra Mundial, que todo ello llamó la atención de los productores de la 20th Century Fox en Hollywood, sobre todo de Darryl Zanuck, que fue uno de los fundadores de esta gran major, actualmente ya, pues por desgracia, en manos de la Disney. Pero entonces, en aquel entonces, las productoras de Hollywood eran totalmente independientes. Y claro, Darryl Zanuck, al igual que Jack Warner de la Warner Brothers, o Walt Disney de la Disney Productions, o Charles Chaplin o Mary Pickford de la United Artists, eran personas, o Irving Thalberg de la Metro-Goldwyn-Mayer, eran productores, los dueños de estas majors, que habían vivido el teatro, el vodevil, de una manera muy cercana. Y además es que Darryl Zanuck se fijó precisamente en Otto Preminger, en esa fama que había cosechado ya en Europa, debido a todo el estrellato que había generado alrededor de sus obras de teatro y sobre todo la fama que había tenido con Julio César. A principios de los años 30, pues Otto Preminger viaja a Estados Unidos y no fue como otros compañeros suyos, también de origen alemán o origen austriaco, como por ejemplo el caso de Fritz Lang, que fue llamado por los
por los hombres fuertes, por así decirlo, de Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, para que hiciera cine en propaganda del nazismo. A Otto Preminger no le ocurrió eso, sino que directamente en 1934-35, si mal no recuerdo, él cruza el charco directamente para irse a Estados Unidos y para forjarse como un auténtico cineasta, aunque su pasión realmente, lo que era realmente su pasión, era esencialmente el teatro. Pero Darryl Zanuck le convenció para meterle dentro de su compañía debido a la gran dirección de actores que tenía Otto Preminger. Y efectivamente Otto Preminger, si lo que destacan realmente sus películas es por la excelente dirección de actores que tiene. La puesta en escena, la fotografía, el apartado técnico para Otto Preminger queda más o menos en un segundo plano, pero eso no quiere decir que sus películas técnicamente no tengan un acabado sobresaliente o en ocasiones, como en Laura, realmente perfecto, en lo que se refiere a puesta en escena, a decorados y sobre todo a banda sonora, de lo que luego hablaremos porque tiene una importancia capital dentro de lo que es la película y también dentro de lo que fue el mundo del cine, la banda sonora de Laura, de esta película. Cuando Otto Preminger leyó la novela de Laura, pues le quiso a Darryl Zanuck exponer que esto era un material realmente excelente pues para una película, ya que la estructura narrativa de la novela original tenía, pues ya os digo, como una puesta en escena muy teatral. Prácticamente los protagonistas de la película, los actores, pues eran de una cantidad limitada, eran 5, aunque directamente los grandes protagonistas realmente eran 2, los que estaban formados por Jenny Tierney y Dana Andrews, que entonces, pues prácticamente esta película les sirvió como trampolín o como catapulta al estrellato. Porque en el caso de Jenny Tierney y Dana Andrews ya habían hecho realmente algunas producciones para Hollywood. Lo que ocurre es que no habían tenido un calado tan sumamente fuerte como había tenido Laura hasta entonces. Porque en el antiguo Hollywood, en el Hollywood clásico, no ocurre como en el Hollywood de hoy. En el Hollywood de hoy lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú lo que tienes es una película o un actor que tiene un fracaso en una película, a ese actor se le suele dar una pequeña o segunda oportunidad. Pero si en esa segunda oportunidad la película también resulta ser un fracaso, Hollywood ya no cuenta contigo. En el Hollywood clásico se hacían tal cantidad de películas al año que muchísimas podrían ser éxitos, otras fracasos. Pero que dado el número y cantidad de todas ellas, pues las estrellas de Hollywood tenían muchísimas oportunidades dentro de su carrera. Hace poco, creo que fue en uno de los comentarios que me expuso uno de vosotros, uno de mis suscriptores, en la review que hice de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, me dijo, es que claro, en Hollywood todavía hay grandes directores, como antes también hay muchos, y yo digo, sí, efectivamente, pero es que el problema no es que no haya grandes directores, evidentemente los hay, muchísimos, y con un grandísimo talento, pero el problema es que hacen muy pocas producciones, nos llegan producciones de Hollywood incluso con calidad u obras maestras pues prácticamente contadas con los dedos. Pero en el antiguo Hollywood, como se producían muchísimas películas constantemente, porque Hollywood en los años 30, en los años 40, en los años 50, era una maquinaria prácticamente imparable de hacer películas, se hacían malas películas, se hacían muchas buenas películas y se hacían muchas obras maestras. Evidentemente, cuantos más películas hacías, más probabilidades tenías que hacer muchas y muy buenas. Y eso es lo que ocurrió con los dos actores principales de esta película, que Dana Andrews y Jenny Tierney ya eran conocidos realmente en Hollywood. Lo que pasa es que siempre hay una película que les catapulta a la fama, al estrellato, como fue en el caso de sus dos jóvenes protagonistas, sobre todo de Jenny Tierney. Otto Preminger, cuando enseñó lo que fue el guión de esta película a Darryl Zanuck, pues Darryl Zanuck pensó en un director que estaba especializado, por así decirlo, así llamarlo, en westerns, en dramas, incluso también en comedias, pero Ruben Mamoulian, que fue el primer director que fue propuesto por la 20th Century Fox por Darryl Zanuck para la elaboración de esta película, pues la verdad es que no terminaba de cuajar en lo que fue la dirección de actores. Y Otto Preminger, pues la verdad es que como fuerte suyo, que era la dirección de actores, estuvo machacando constantemente a Darryl Zanuck para decir, yo no solo quiero producir esta película, sino que también quiero dirigirla. Porque yo estoy enamorado de esta producción, enamorado de este libro, de la novela original, porque tenía una estructura narrativa muy teatral. Y claro, él, lo que había tenido Otto Preminger éxito era en el teatro, en las tablas del teatro.
después de muchísimos idas y venidas y dimes y diretes, pues Darryl Zanuck pues sustituyó a Ruben Mamoulian por Otto Preminger. Y Otto Preminger fue principalmente el productor, director y también un poco guionista en la sombra en la adaptación de la novela para la gran pantalla de Laura. Otto Preminger, ya como director, pues tuvo pues una gran libertad para elegir el resto del reparto, además de tener a Jenny Tierney, a tener a Dana Andrews, y tuvo evidentemente a Vincent Price, a Clifton Webb y a Judith Anderson. A Vincent Price pues ya le conocemos todos porque en los años 40, años 50, protagonizó pocas películas en Hollywood, pero muchas veces él actuó como actor de reparto, hasta que ya en los años 60, Roger Corman, por ejemplo, el director este de películas de serie B, gran productor también, le dirigió una serie de películas basada en relatos de Edgar Allan Poe, que es realmente ahí donde ya el gran público le dio a conocer realmente. En films como El Palacio de los Espíritus, como El hundimiento de la casa Asher, como El Cuervo, El péndulo de la muerte, La tumba de Elijah, y un montón de productos, de películas de terror de serie B, en el que prácticamente él se especializó. Se puede decir que le encasillaron en el género de películas de corte fantástico porque su rostro, también muy anguloso, de expresión muy huidiza, de mirada penetrante, era una especie como de Christopher Lee norteamericano, aunque evidentemente no tenía la flema británica y la expresividad, ni la calidad y la interpretación que tenía el actor de Belgravia, o sea, ni muchísimo menos. Pero Vincent Price se convirtió en una gran estrella con el tiempo de películas de serie B y de películas de terror. Pero antes de ello, Vincent Price se especializó en películas de Hollywood y fue dirigido por grandes directores como en el caso de Otto Preminger. Clifton Webb fue un actor un tanto controvertido en aquella época debido precisamente a su homosexualidad. Cuando Otto Preminger pues, le expuso a Darryl Zanuck que quería para el papel de Waldo Heidecker, que es el gran enamorado de Laura, uno de los grandes enamorados de Laura en esta película, ahora cuando os comente un poquito de qué va el argumento lo entenderéis, pues puso un poco de reparo, porque aunque evidentemente todo Hollywood lo sabía de que era homosexual Clifton Webb, no lo sabía el gran público. Ocurría lo que a Rock Hudson. Todo el mundo sabía en Hollywood que él era homosexual, pero digamos que de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no. Porque por aquel entonces pues había más prejuicios a la hora de reconocer que un actor fuera o no homosexual, como le ocurrió a Rock Hudson, como le ocurrió a Roddy McDowall, a muchísimos actores. Y luego teníamos evidentemente a Judith Anderson. Judith Anderson, que es mundialmente conocida por ser además el ama de llaves de una de las grandes películas de suspense de todos los tiempos, que es Rebecca, de Alfred Hitchcock, de 1940, protagonizada por Sir Laurence Olivier y por Joan Fontaine. Judith Anderson es la ama de llaves, esa ama de llaves que quería realmente a la auténtica mujer de Sir Laurence Olivier, prácticamente que estaba enamorada también de ella y que prácticamente en toda la película Rebecca la va dando de lado. Ese papel que además le supuso una nominación al Oscar. Judith Anderson se la conoce realmente por ser siempre el ama de llaves de Rebecca. En esta película el personaje que construye es radicalmente opuesto. Es una enamorada realmente del personaje de Vincent Price. Argumentalmente la película, muy bien adaptada de lo que es la novela, según los historiadores de cine, aunque tiene ligeras variaciones, como toda adaptación, evidentemente, pues se puede decir que es un portento de guión y que Otto Preminger tiene una fluidez en la narración realmente extraordinaria. No hay plano que sobre, no hay plano que falte y no hay línea de diálogo que no sea determinante a la hora de llevarnos a dar una serie de pistas, mejor dicho, para resolver un asesinato. Porque la película empieza con un plano de lo que es el apartamento de Laura, de Jenny Tierney, esta actriz realmente fantásticamente bella, fabulosa, hermosa, que fue declarada por Darryl Zanuck como la mujer o posiblemente la mujer más bella de la historia del cine. Aunque claro, mujeres bellas en la historia del cine, sobre todo en el Hollywood antiguo, que lo que se buscaban realmente eran físicos, eran caras prácticamente perfectas y que luego se las forjaba como actrices, pues había muchas, Grace Kelly, Ava Gardner, Rita Hayworth, todas ellas eran mujeres de una belleza realmente esplendorosa.
Pero Jenny Tierney tenía algo especial, tenía una dulzura en la mirada, tenía unas facciones prácticamente perfectas. Y era una actriz, además, que ya había trabajado anteriormente, además, antes de realizar Laura, había trabajado anteriormente para otros directores de la talla, por ejemplo, de John Ford. Yo me acuerdo de la película de La Ruta del Tabaco, por ejemplo, pero que no tuvo realmente un peso específico para que dentro del género del western, que estaba tan dominado por John Ford y que John Ford prácticamente era la estrella, pues el público se tuviese tan en cuenta o se fijase tanto realmente en Jenny Tierney. Luego Jenny Tierney, a partir de Laura, que supuso la película que lanzaría el estrellato, pues también la tendríamos en otras películas posteriores, por ejemplo, en aquella dirigida por Joseph Mankiewicz llamado El Castillo Dragonwyck, en el que también compartió protagonismo con Vincent Price, Sinué el egipcio con Edmund Purdon, que es una película basada también en una novela conocidísima. También la tuvimos, si mal no recuerdo, bueno, la verdad es que Jenny Tierney hizo tantísimas películas que ahora no me acuerdo realmente en muchos títulos, pero vamos, los más principales, sobre todo Laura, es el papel que le catapulta a la fama y que la transforma inmediatamente en una estrella. Y ahora, cuando hablemos un poco de la parte técnica, os diré más o menos el porqué. Porque la cámara, además del argumento, además de Otto Preminger, además de todos los personajes, no los actores, los personajes, están todos completamente enamorados de Laura, exactamente igual que, digamos, la cámara de Otto Preminger, que tiene, por así decirlo, algunos de los mejores primeros planos que yo he visto jamás en una actriz. Os puedo decir que Jenny Tierney, además... ahora me ha venido a la cabeza. Es que según voy hablando, me van veniendo las cosas un poquito a la cabeza, porque ya sabéis que mis críticas suelen ser improvisadas. También compartió protagonismo con Dana Andrews en una película llamada Al borde del peligro, y fue nominada al Oscar, su única nominación al Oscar, creo que fue ya en 1900, cercándose los años 1950, por El filo de la navaja. También una película de suspense realmente de un calado importante. Pero vamos, Jenny Tierney, la verdad es que tuvo una carrera muy prolífica debido a su belleza como actriz y también que su categoría y como su calidad interpretativa fue creciendo, ella también fue creciendo paulatinamente, además de cuando Hollywood fue avanzando. Aunque ya, evidentemente, en los años 60, 70 ya, su estrella, sobre todo en los años 60, se fue apagando junto con el Star System realmente. En 1944, cuando filma Laura, pues Jenny Tierney pues estaba pues en el mejor momento, ya no de su carrera, en realidad, porque ya os digo que fue la película que le aupó a la fama de Hollywood, pero en un momento físico y profesional pues prácticamente inigualable. Argumentalmente, ya os digo, que los he interrumpido anteriormente, lo siento, argumentalmente nos situamos en el que Laura es un personaje que inicialmente es una pequeña, pues digamos, trabajadora de una firma para promocionar una serie de productos, de elementos, de plumas, de bolígrafos. En ese momento eran más plumas que bolígrafos, pero el comienzo del film lo que nos dice es lo siguiente. Una voz en off, como en la mayoría de grandes películas de cine negro, nos dice: nunca me olvidaré de la noche en que murió Laura. Pasando la cámara de una manera muy fluida por todo lo que era el apartamento donde Laura vivía. Y que esta voz pertenece al personaje de Clifton Webb, su gran protector y su gran enamorado. Este inicio de película muchas veces se debe a que el cine negro, el cine noir, los thrillers, como eran conocidos realmente en Estados Unidos, Hollywood tenía una máxima dentro de ellos, que era intentar llamar la atención del espectador realmente desde el principio. Es decir, apuntalarle en la butaca, clavarle en la butaca para que él tuviera o que se metiera dentro de la película desde el primer momento y que el argumento no fuera lo suficientemente complicado desde el principio para que se fuera complicando progresivamente. Pero siempre tener como un pequeño gancho, como cliffhanger al principio de la película, para que enganchase al espectador. Evidentemente, cuando esa cámara va muy lentamente avanzando por lo que es el apartamento de Laura,
completamente vacío, pero muy pulcramente colocado, recogido y sobre todo filmado en un traveling fantástico, suena una voz en off que dice lo que os acabo de decir. Nunca olvidaré la noche en la que murió Laura. Es un principio muy similar, por ejemplo, a cuando Alfred Hitchcock en 1940, en la película Rebecca, al principio del film se oye la voz de Joan Fontaine en off, diciendo todavía recuerdo la primera vez en la que volví a Manderley o cuando estuve en Manderley. Es decir, es una frase que ya te mete de lleno dentro del argumento y ya no te suelta. La duración de la película son 83 minutos, prácticamente no llega ni a la hora y media. Pero es que Otto Preminger tenía un sentido de la síntesis y del esquematismo dentro de lo que son los guiones para quedarse prácticamente con lo mejor y no apabullar al espectador con secuencias pues totalmente innecesarias que no eran pues del agrado seguramente del público en aquella época, ni tampoco de los productores. Es decir, se puede decir que en aquella época pues los directores pulían muchísimo sus productos cinematográficos. Es decir, no eran productos, digamos, sí, eran productos para un gran público, pero eran productos, eran films que realmente estaban muy cuidados en todo momento, en tanto el aspecto interpretativo como en el aspecto técnico. Y entonces ya todo lo que son los 83 minutos de Laura se puede decir que no tienen un personaje gratuito, que no tienen una secuencia que sobre y que por lo tanto todas ellas son muy importantes. Es decir, las películas de cine negro, de cine noir, los thrillers, como entonces se les conocía en Estados Unidos, eran películas donde el espectador tenía que estar muy atento, porque todo lo que decían los personajes no decían una frase realmente que sobrara dentro de lo que era la película, sino que todas ellas eran importantes para el desarrollo de la misma. Después de todo esto, nos enteramos de que el personaje de Laura, de Jenny Tierney, pues ha fallecido prácticamente 2 días antes de los hechos que están narrados prácticamente como en presente. Hay una serie de flashbacks en la película, pero están narrados en presente. Y hay un detective de la policía, un teniente detective, interpretado por Dana Andrews, que es pues como el típico Humphrey Bogart, el típico personaje de Philip Marlowe del Sueño Eterno. Es decir, con su gabardina, con su sombrero, que evidentemente va a intentar descifrar el misterio alrededor de la muerte de Laura. Y claro, pues conoce pues a una serie de personajes, 2 enamorados de ella, que siempre estaban detrás de ella intentando que se casara con ella porque quedan completamente fascinados por el personaje de Laura, pero que Laura no se deja realmente amilanar por ellos, porque Laura, su personaje en general, por medio de esos flashbacks nos dan a entender que era muy independiente y con un fuerte carácter. Por lo tanto, digamos que Laura estaba como esperando a su hombre ideal, a su hombre con fuerte carácter y con un hombre con una serie de ideales muy férreos. Laura, dentro de su trabajo, pues intenta llamar la atención de un periodista como muy acaudalado, muy rico, que tiene un apartamento en Nueva York realmente fascinante, que es el personaje de Clifton Webb. El personaje de Clifton Webb, que es Waldo Heidecker, es un personaje muy ambiguo en esta película, porque en esta película, si os tengo que decir algo, nada es lo que parece. El film está lleno de giros inesperados, de giros insospechados, de misterios y de intrigas, en el que todo se irá desarrollando, todo irá evolucionando en esos 83 minutos de metraje, pero nada es lo que parece. Para que los que hayáis visto esta película seguramente ya sabréis a lo que me refiero. Pero para los que no hayáis visto este film, os puedo decir que no os fiéis de ninguno de los personajes, como toda novela o como toda gran película de misterio que se precie. Porque dentro del mundo de Laura, antes de fallecer el personaje de Laura, hay 2 personajes importantes, que son el personaje de Waldo Heidecker, que es Clifton Webb, y el personaje de Vincent Price, que digamos que son sus 2 enamorados. Uno es un periodista muy acaudalado que digamos que cuando conoce a Laura pues la catapulta, digamos, a un mundo más de fama, debido a que ella, como representante de una firma, pues el personaje de Clifton Webb le va presentando pues otra serie de personajes de la alta sociedad neoyorquina para promocionar sus productos y darle mucha más proyección a todo ello. Por lo tanto, convierte a Laura en un personaje
importante, por así decirlo, dentro de las altas esferas de la jet set neoyorquina, de la etapa pues, de los años 40, porque se desarrolla en esa época la película. Y luego también tenemos el personaje de Vincent Price, que es, digamos, el típico rico, millonario, atractivo, que siempre intenta conseguir lo que quiere y termina consiguiéndolo. Pero lo que él más desea en este mundo, como una de las veces que le dice a Laura en uno de esos flashbacks, le dice a Laura, dice, siempre deseo tener algo que va más allá de lo que puedo conseguir. Aunque el personaje de Clifton Webb también le dice, tengo todo lo que deseo menos una cosa que es lo que más deseo, que es precisamente el personaje de Laura. Se da a entender en un principio de la película que Clifton Webb y Jenny Tierney, es decir, sus personajes, son amantes desde el principio. Porque claro, pues aunque no se da explícitamente escenas, porque claro, estamos dentro de los años 40, el código Hays, pues se nos da a entender que en la película, pues Jenny Tierney, Laura, pasa muchísimo tiempo, Laura Hunt, pasa muchísimo tiempo, muchas noches, cenando con el personaje de Waldo, cenando con él, llevándole a cenas y todo esto, y que claro, cuando llega la noche se van a ese apartamento tan ampuloso suyo y que se dedican a leer novelas de poesía. Pero bueno, es una manera de decir que, digamos, que eran amantes, aunque es un aspecto muy ambiguo el de Laura, porque, dada el carácter de su personaje, podemos nosotros suponer que son amantes, pero también podemos llegar a suponer que no lo son. Porque siempre entre Laura, el personaje de Laura y el personaje de Waldo, entre Jenny Tierney y Clifton Webb respectivamente, hay una especie como de muro invisible que les separa y que no les deja unirse realmente, digamos, en una unión íntima. Se puede decir que Clifton Webb en esta película es como un padre adoptivo de Laura que cuida de ella, que la lleva a la fama, que la conozca, que tenga importantes contactos dentro de lo que es la alta sociedad neoyorquina, pero que no termina su relación realmente de cuajar, lo que provoca una gran frustración dentro del personaje de Clifton Webb, que luego veremos más adelante de la proyección de la película, que es un personaje que es muy ambiguo, porque por un lado, o sea, tiene dos caras. Por un lado, es un perfecto caballero, muy correcto, con una educación exquisita, pero por otro lado también es muy repulsivo y a la vez es obsesivo. Tiene una obsesión por Laura absolutamente demoledora. Y por otra parte tenemos a ese millonario atractivo en el que Laura pues está prácticamente a punto de casarse y ceder, digamos, a sus encantos, que es el personaje de Vincent Price. Pero Laura no cuenta, o en la historia no cuenta, con un tercer personaje que es el teniente detective interpretado por Dana Andrews. Cuando Dana Andrews entra dentro del apartamento de Laura para empezar a investigar su asesinato, se queda absolutamente prendado de un cuadro que es un retrato de Laura y que no hace más que mirarle en todo momento. Ese retrato en realidad era una fotografía de la propia Jenny Tierney que el mismo Otto Preminger, que el mismo director, había, digamos, llenado, por así decirlo, como de aceites especiales, de óleo, había retocado realmente para que pareciese un cuadro al óleo. Pero que en realidad no es un cuadro, es una fotografía retocada. Pero que este cuadro tiene una importancia capital dentro de lo que es el meollo del asunto, dentro de lo que es el desarrollo del personaje de Dana Andrews, del teniente detective. Ese cuadro además es la fotografía, es el plano donde se van exponiendo los títulos de crédito iniciales de la película, donde pone Laura, los títulos de crédito iniciales en grande, y luego evidentemente pues los nombres Jenny Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price, Judith Anderson, pero que realmente ese cuadro ya en el primer plano de película ya nos va a decir que va a tener una cierta importancia, y es que el personaje de Dana Andrews, que era el personaje que después del asesinato de Laura no la había conocido, se va enamorando realmente de Laura a través de su retrato. Es decir, que el personaje de Laura es un personaje ambiguo, misterioso, pero que ese misterio también lo envuelve el retrato que ella tiene. Es decir, es como si dentro del apartamento de Laura hubiese como una aura especial que ella hubiese dejado tras su asesinato, tras su muerte realmente, para que todos los hombres que viesen el retrato se quedasen absolutamente fascinados por Laura.
y Dan Andrews pasa allí muchas horas investigando, buscando pistas, pero que constantemente está mirando el retrato de Laura, mirándolo, y llega a enamorarse platónicamente de Laura. Es como si fuera... Aquí tenemos unas pequeñas reminiscencias de lo que luego en 1958-59 fue Vértigo, la película de Alfred Hitchcock que comenté yo aquí relativamente hace poco. Como James Stewart se había enamorado de una mujer que realmente no existía, que había fallecido. Pero que aquí esa mujer está representada en un cuadro. También Hollywood ha hecho pues otra serie de películas en la que las mujeres han sido retratadas para bien y para mal en función del argumento a base de pinturas al óleo, como por ejemplo en la película también Rebecca de Alfred Hitchcock, en la que la dueña original de Manderley, es decir, la mujer anterior de Sir Laurence Olivier antes de Joan Fontaine, tenía un retrato realmente en el castillo de Manderley. Pero también tuvimos otras, por ejemplo, como La mujer del cuadro, que era una película de cine negro también, pero del director Fritz Lang. También la película, si mal no recuerdo, Jenny, pero en este caso era Jennifer Jones la protagonista y Joseph Cotten, totalmente distinto el estilo. Pero aquí el retrato de Laura, ya os digo, emana como una especie como de halo fantasmal y misterioso que va encandilando a los hombres. Y el personaje de Dana Andrews, pues realmente, pues él se va enamorando. Realmente el personaje de Laura, desde un primer momento de la película, fallece. Es decir, en esa primera frase tan sumamente contundente que vemos al principio de la película se expone que nunca olvidaré la noche en que murió Laura, de la voz del personaje de Clifton Webb. Es decir, partimos de la base del personaje de Laura ha fallecido, ha muerto, y que Clifton Webb pues va dando una serie de lo que ha sido la vida de Laura, exponiéndole al personaje de Dana Andrews, al teniente detective que interpreta a Dana Andrews, pues todo lo que había sido su vida con Laura, pues a través de una serie de flashbacks. Es decir, cómo la había ayudado, cómo la había upado a la alta sociedad, etc. Y también a través del personaje de Vincent Price, con otra serie de flashbacks, lo que había sido su relación. Y que había estado a punto de casarse con Laura. Pero que justamente cuando está a punto de casarse con ella, Laura le dice al personaje de Vincent Price, le dice, necesito pensar realmente detenidamente todo ello. Porque Laura, el personaje de Laura, está enamorada de Vincent Price, pero desde un punto de vista también romántico y platónico, porque Vincent Price pertenece también a las altas esferas, a la riqueza, es un hombre acaudalado y también rico, pero no le acaba de llenar. Y Laura dice que necesita irse unos días para pensarlo, pero que seguramente se terminará casando con él. Y es ahí cuando al día siguiente encuentran el cuerpo de Laura completamente tendido muerto dentro de lo que es su apartamento. Aunque aparentemente vemos que el personaje de Laura ha muerto, pero luego veremos que aparecerá como si fuera realmente un fantasma, aunque todas las consecuencias, todos los pormenores y todos los argumentos en el que Laura desaparece y que se da por muerta realmente, os lo dejo para que descubráis vosotros esta película de cine negro que es realmente apasionante, que gira en torno también a diversos objetos, diversos elementos que tienen importancia capital, como es un reloj de pared, un carillón, por así decirlo, que tiene Laura en su apartamento, pero que tiene otro exactamente igual, el personaje de Waldo de Clifton Webb, también en su apartamento. Evidentemente, los tres protagonistas, tanto Dan Andrews, Vincent Price como Clifton Webb, acaban completamente enamorados de Laura. Es más, cuando reaparece Laura y cuando Dan Andrews la ve por primera vez, no puede creerse lo que está viendo. Y claro, se hace una pregunta, ¿de quién era el cadáver de la supuesta Laura que había fallecido? Y claro, todo eso ya nos lo quiero desvelar porque ya es la trama y el nudo importante de la película. Laura es una película para no distraer la mirada en prácticamente la hora 23 minutos de duración, en la que yo os digo no falta ni sobra un plano, pero que es la típica película de cine negro donde el guión no es excesivamente revesado, pero que el espectador lo puede seguir con extrema sencillez y que puede ir imaginándose lo que puede ocurrir, aunque no es una película en absoluto predecible.
Pero cuando hace su aparición Laura, aquí descubrimos el por qué Jenny Tierney se convirtió en la gran estrella de Hollywood que iba a ser a partir de ahora, a partir de ese momento, a partir del 44. Otto Preminger con su cámara filma algunos de los mejores primeros planos que yo he visto a una actriz. O sea, no se puede sacar mejor el jugo. Y esto lo he dicho muchas veces en clásicos del cine, de aquella etapa dorada de Hollywood que, por desgracia, ya nunca volverá, en la que las actrices tenían un físico totalmente arrebatador. Y claro, después de que Dan Andrews se quedase obnubilado y enamorado de su retrato, cuando ve a Laura, realmente pues también ya es que no se quede obnubilado, es que se enamora profundamente de ello. Al principio el personaje de Dan Andrews evoluciona desde un punto de vista de enamoramiento romántico a un punto de vista de enamoramiento ya mucho más físico, más real, más sensual todo ello. Porque es que no le quita la vista a Laura en ningún momento de cuando están juntos. Es más, siempre se les ve unidos en todo momento. Y es que Laura, como persona de gran carácter que tiene su personaje, le gusta vivir en el mundo de la alta sociedad, porque ella es una persona muy orgullosa. Pero también les gustan los hombres de carácter fuerte y decidido. Y ni Clifton Webb ni Vincent Price lo son, porque al ser unos hombres acomodados nos dan la impresión de que ese mundo en el que viven se puede destruir de una manera muy frágil. Es más, cuando Clifton Webb, en una secuencia en la que ve a Laura, que ha como vuelto de la muerte, pero que en realidad no estaba muerta, pues prácticamente sufre un colapso, un ataque, y es que se viene abajo. Le tienen luego que despertar, que espabilar, porque se desmaya. Y Vincent Price también se queda con una cara, pues con esos rostros que le vimos en las películas de Edgar Allan Poe, con esa mirada tan penetrante y con esas cejas arqueadas, como si dijese, ¿qué es lo que ha ocurrido, Laura? ¿Dónde has estado? Pero es que Laura no es que se hubiese fallecido, es que se había retirado realmente a un pueblecito cerca de Nueva York para pensarse si se iba a casar o no con Vincent Price. Y claro, ya el teniente detective se pregunta, ¿quién es el asesino de la mujer que apareció en tu apartamento? ¿Quién es realmente la mujer que tiene un parecido tan grande con Laura y que está enterrada en una tumba, en donde se suponía que tenía que estar la auténtica Laura? Es ahí donde el misterio realmente en esta película despega. Porque el misterio, en un principio, es que Laura ha muerto. Por lo tanto, aquí no hay misterio. Aquí lo que hay es una resolución de un asesinato. Pero el auténtico misterio es saber quién era la mujer que había muerto, en realidad, en nombre de Laura. Y quién había sido su asesino también. Porque el asesino de la auténtica Laura tenía que ser también el asesino de la falsa Laura. Y aquí es donde empiezan ya realmente las indagaciones por parte del personaje de Dan Andrews y también por parte de la auténtica Laura. La verdad es que en todo esto ya el argumento empieza a crecer en progresión geométrica, porque ya, si ya el espectador ya quería saber quién había matado a Laura, de repente hay un punto de inflexión en que cuando Laura aparece, el espectador ya se pregunta, ya no solo quién es el asesino, sino quién es esa mujer que ha muerto en nombre de Laura. Pero eso lo dejo para que lo descubráis vosotros. Técnicamente nos encontramos en una película, o mejor dicho, primero artísticamente, en la que Otto Preminger, como os he dicho al principio del vídeo, su fuerte es la dirección de actores. La dirección de actores, lo que son los encuadres, lo que es la planificación, todo en función de los movimientos de los actores. Si os dais cuenta en esta película, la cámara se mueve siempre en función del movimiento de los actores, dándole siempre muchos momentos para respirar dentro de su interpretación. Es más, Otto Preminger le da tantos momentos de respiración a los personajes dentro de escasamente 1 hora y media, porque no llega ni a la hora y media la película, son 83 minutos, de 5 personajes, todos muy bien definidos, pero que Dan Andrews, cuando él se pone enfermo, saca una especie como de pequeño juego de bolitas metálicas, que a Clifton Webb le saca completamente de sus casillas, le dice, ¿pero qué está usted haciendo con eso? Y dice, es que esto me ayuda a relajarme cuando me pongo nervioso. Es como una especie como, ¿cómo os diría yo? Para que el espectador se dé cuenta de que ahí el personaje de Dan Andrews está como pensando, elucubrando algo, o reflexionando. Es como cuando Hércules Poirot se queda sentado en su silla con las manos entrelazadas y está cerrando los ojos y el capitán Hastings le dice, ¿está usted durmiendo, Poirot? Dice, no, 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 es que las células grises están trabajando. Pues aquí el teniente detective interpretado por Dan Andrews se inspira y se relaja a su vez
con ese juego de bolitas metálicas, porque él realmente está pensando todo lo que ha ocurrido y al final es el que realmente él descubre todo el pastel en un momento realmente muy precipitado al final del film, pero que yo os digo que os invito a descubrirlo. Otto Preminger, ya os digo que como venía del teatro, su fuerte era, se había dirigido una novela de William Shakespeare, mejor, una obra de teatro de William Shakespeare que era Julio César, su fuerte era la dirección de actores. Vincent Price, Dan Andrews y Clifton Webb están realmente estupendos. Es más, el personaje de Clifton Webb, el personaje de Waldo Heideke, Clifton Webb ganó un Oscar al mejor actor de reparto por esta película. Porque es que su personaje tiene una calidad interpretativa, tiene una ambigüedad tan calculada, tiene en muchas secuencias un encanto, a la vez una repulsión, y a la vez un afán de protección hacia Laura, que es como si fuera su hija, su protegida, pero que la desea fervientemente, realmente increíble. Es decir, Clifton Webb, el personaje de Waldo en Laura, es uno de los grandes personajes masculinos de la historia del cine. Y eso que, fijaos, está interpretado por un homosexual. Pero es que eso no es cabida para Otto Preminger, que supo dirigirle de una manera extraordinaria en un personaje de una muy calculada ambigüedad. Hay secuencias donde, por ejemplo, cuando el personaje de Laura y el de Clifton Webb, es decir, el de Jenny Tierney y el de Clifton Webb, pues se conocen, Laura pues se acerca a este periodista muy afamado, intentando pues llamarle la atención en un restaurante, pero que Clifton Webb prácticamente se puede decir que la rechaza de pleno de una manera excesivamente con mala educación, pero con una gran finura y con una gran, como diría yo, con un gran cinismo. Pero que luego él realmente, después de ver a Laura, se queda con ella, con ese rostro tan enigmático, con ese aura de misterio que tiene, y va a su oficina, se entera dónde está su oficina, y la da una oportunidad para que su producto pues pueda ser promocionado de cara pues a su periódico, porque él es un periodista muy, muy famoso, todo ello, y a partir de ahí es donde empieza su relación con Laura. Y vemos a un Clifton Webb, a un Waldo muy distinto, a un Waldo encantador, a un Waldo pues que es un gran anfitrión, que se comporta con Laura como si fuera un marido amante, incluso como un padre para ella, pero que cuando empieza realmente el auténtico misterio, el personaje de Clifton Webb ya empieza a cambiar un poquito de actitud y se empieza a volver repulsivo y obsesivo. Todo lo contrario el de Vincent Price, que es más monolítico durante toda la película. Aunque también Vincent Price, pues, aunque prácticamente estaba empezando en el mundo del cine, con su sola presencia física ya y con esa mirada que tenía tan penetrante que le haría famoso en las películas de Roger Corman y de Serie B, pues ya podemos dar a entender de que este hombre iba a ser una gran estrella, aunque fuera luego dentro del cine del género de terror y del género fantástico. Y Dana Andrews se convirtió pues una de las grandes estrellas de Hollywood, pues que protagonizó pues títulos como Los mejores años de nuestra vida, una de las mejores películas de la historia del cine. Os la tengo que comentar porque es la mejor película del director de Ben-Hur, de William Wyler. Y Jenny Tierney, pues ya os he hablado de ella. Técnicamente nos encontramos, además de un apartado interpretativo realmente extraordinario, porque las interpretaciones son todas fabulosas, un apartado técnico que, aunque no sea el fuerte de Otto Preminger, se rodeó de los mejores, dado porque estaba amparado por Darryl Zanuck, por el dueño de la Fox, con un apartado técnico realmente fabuloso. Todo lo que es la puesta en escena, el interior de los decorados, porque es una película que, lo vamos a decir, está íntegramente rodada en decorados, prácticamente no hay ningún exterior, son todos decorados de los que tenían la 20th Century Fox, todo lo que son los escenarios, lo que es el apartamento de Waldo, de Clifton Webb, al principio de la película, cuando Dan Andrews va a interrogarle sobre el asesinato de Laura, vemos pues que está lleno de antigüedades, está lleno de elementos de colección, es decir, vemos lo que es el carácter del personaje de Clifton Webb en su más amplio sentido de la palabra. Y además, Clifton Webb en esta película luego nos revela además de que no es el personaje tal y como le habíamos visto desde un principio, aunque no quiero daros más pistas. Todo lo que es la aparatosidad, el barroquismo que tienen los decorados, todo lo que es la planificación que tiene Otto Preminger en su fotografía,
los juegos de luces y de sombras, atención, porque que Otto Preminger, al ser del Imperio Austrohúngaro, al ser austriaco en realidad, también estaba parcialmente influido por el expresionismo alemán, no por las formas del decorado, sino por los juegos de luces y de sombras. Y aquí la verdad es que los juegos de luces y de sombras, el blanco y negro es realmente fabuloso. Es más, era tan fabuloso que obtuvo una nominación al Oscar. Esta película tuvo nominaciones al Oscar en lo que fue a la dirección artística, a la fotografía en blanco y negro, porque en aquel entonces había dos nominaciones, blanco y negro, y fotografía en color, y sobre todo la nominación para Clifton Webb como actor de reparto, que luego se terminaría de llevar el Oscar. Y que Otto Preminger fue nominado también como mejor director, porque es que toda la película tiene una homogeneidad realmente inigualable. Es decir, todo se desarrolla a un ritmo en el que no hay prácticamente ningún bajón, porque ya os digo, ni le falta ni le sobra ninguna escena en concreto. Otro de los aspectos que os quería hablar es la extraordinaria banda sonora que tiene Laura. Yo diría que la banda sonora, que suena desde el primer momento y que luego a lo largo de la película tiene diferentes variaciones de la misma, pero que es una banda sonora muy omnipresente, de corte romántico, de corte, ¿cómo os diría yo?, de corte melancólico y nostálgico, porque tenemos que recordar que desde el primer momento deducimos que Laura está muerta. Es una banda sonora a veces que tiene acordes tristes, que tiene acordes, ¿cómo os diría yo?, románticos, tiene acordes que te transportan un poco como ese aura de misterio que tiene el personaje realmente de Laura en sí mismo. Todos los elementos de esta película realmente lo que hacen es disponerse de una manera en el que, ya os digo que ni falta ni sobra nada, pero que todos son, realmente todos son sobresalientes. Ya os digo que Otto Preminger, su fuerte era lo que era la interpretación, lo que eran los actores, lo que eran los papeles, y si a todo eso le sumas un guión milimétricamente calculado para que el espectador vaya teniendo espacios, modos y situaciones donde pueda ir analizando, donde pueda ir pensando, en donde pueda ir también, como os diría yo, asimilando toda la información, nos encontramos con una película de cine negro realmente que no deja títere con cabeza, en el sentido de que el guión está muy pulido. Y como el guión está muy pulido, no hay espacio para la elucubración. No hay espacio, digamos, para la ambigüedad, aunque los personajes en algunos sean muy ambiguos. Y luego finalmente tenemos a Judith Anderson, que es la enamorada de Vincent Price, y que es la mujer que realmente no quiere que Vincent Price se case con Laura. Aunque tampoco quiero daros pistas respecto del personaje de Judi Dench, porque todos en esta película, dada esa ambigüedad que Otto Preminger exprime en la interpretación de los actores, todos pueden ser culpables al principio de Laura y después, en la segunda parte de la película, realmente de la persona que ha sido asesinada como si fuera Laura, como si hubiera sido Laura, que en realidad la confunden con la propia Laura. Para mí, Laura de Otto Preminger supone una de las grandes obras maestras del cine noir de la historia de Hollywood. Es una película en la que todo está tan sumamente equilibrado que cuando tú la ves dices, es que no hay nada que sobresalga más que otro elemento. La banda sonora, la fotografía, las interpretaciones, todo lo que son los travelings, la planificación, nos dan a entender que detrás de las cámaras hay un director realmente extraordinario. Un director que utiliza además a sus personajes de una manera absolutamente brillante, que cuida las interpretaciones, que cuida cada detalle. Los primeros planos de Jenny Tierney pues, son posiblemente los mejores planos o los mejores primeros planos que Otto Preminger filmaría en toda su carrera. Cómo está maquillada, cómo está peinada, cómo está iluminado el rostro de Jenny Tierney para resaltar sus pómulos, sus ojos, sus pestañas, sus labios, es decir, son de una belleza realmente apabullante. La miniatura que os he puesto en lo que es la película, lo que es la miniatura de la presentación de la película, es solo una de las múltiples primeros planos realmente fabulosos que tiene Laura en esta película.
Mi secuencia favorita es cuando Dana Andrews lleva a Laura a la comisaría para interrogarla, porque también puede ser sospechosa del asesinato de esa falsa Laura, y la pone con dos focos para ver sus expresiones, para ver cómo reacciona frente a las preguntas del teniente detective. Pero claro, Laura no es realmente un personaje fácil de abordar. Y claro, ella dice, por favor, esos focos apágamelos. Y es que los focos lo que hacen es dañar la imagen realmente de lo que es el primer plano de Jenny Tierney, y cuando apaga los focos Dan Andrews, ella solo se queda iluminada en penumbra, pero una penumbra que está calculada al milímetro, con un juego de luces que iluminan el rostro de Laura, de una luz que parece que irradia la propia estrella. Y es que estamos hablando de una etapa de Hollywood en el que las estrellas eran como Jenny Tierney, como Rita Hayworth, como Ava Gardner, como Grace Kelly, como Katharine Hepburn, como Bette Davis, como Joan Crawford. Eran realmente como auténticos dioses, como diosas en este caso. Era una auténtica, ¿qué os voy a decir yo? Como una religión, como en realidad sigue siendo el cine en Hollywood, una auténtica religión en Estados Unidos. Pero esta película tiene un punto y aparte en lo que se refiere al personaje de Jenny Tierney, al uso de los primeros planos, a lo que es el uso del decorado, con una puesta en escena, yo os digo, muy teatral, porque el fuerte de Otto Preminger le gustaba mucho el teatro, pero que nos reveló a un director que siempre habló de muchas de sus películas en conversaciones privadas, mejor dicho, en conversaciones públicas, en entrevistas, pero que siempre resaltaba la película de Laura como su favorita, porque era la que tenía una estructura narrativa mucho más de puesta en escena teatral, que era el fuerte que tenía Otto Preminger y que desarrolló realmente en su tierra natal, allí en Austria, antes de venirse a Hollywood. Otto Preminger luego realizaría también otra serie de películas realmente impresionantes, como Anatomía de un asesinato, con James Stewart, con Lee Remick, Ben Gazzara, y con un George C. Scott realmente impresionante y magnífico. Otto Preminger fue uno de los grandes de Hollywood, y Laura, pues una de sus obras maestras. Yo me atrevería a decir que Laura, que es lo que quiero comentar, pues es su mejor película, no de lejos, pero con un nivel estratosférico, y que con solo 83 minutos nos da esta película muestra de lo que era capaz de hacer el Hollywood antiguo. No de exponernos muchas horas en películas donde sobremetraje, donde haya secuencias que no aporten absolutamente nada. En el antiguo Hollywood era completamente distinto. Los personajes, mejor dicho, los directores, sabían sintetizar, sabían economizar, sabían tratar a los personajes y evolucionarlos lo justo y necesario dentro de su arco argumental para que quedasen bien definidos. No había momentos para la ambigüedad. Y si los había, era una ambigüedad muy calculada, sobre todo en las películas de misterio y de intriga como esta, para intentar desfocalizar un poco al espectador y llevarle por senderos que realmente no son lo que son en realidad. Pero claro, ahí está el fuerte y la gracia de las películas de cine negro, que también se vayan sembrando el argumento de falsas pistas para confundir al espectador, para que en el momento final de la película darle la sorpresa. Y claro, Laura no es una excepción. Laura es una auténtica obra maestra, es una película 10, una película capital en la historia del cine que os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo, porque es una maravilla de film. Una película pues que obtuvo varias nominaciones al Oscar y que catapultó a sus dos jóvenes promesas, que fueron Dana Andrews y sobre todo una bellísima, guapísima Jenny Tierney en todo su esplendor. Yo creo que pocas actrices físicamente se han lucido tanto en la gran pantalla como Jenny Tierney en Laura. Una auténtica maravilla de película. Espero que no os la perdáis, que me comentéis, que os suscribáis al canal y que me dejéis aquí todos los comentarios que queráis. Tanto si la habréis visto como si no, echadle un vistazo. Y sobre todo, aquellos que no hayáis visto la película, por favor, echarle un vistazo, darle una oportunidad, porque esta es de las películas de las que ya no se hace. O sea, es de las películas de misterio, de intriga, con esos personajes que no sabes si van o vienen, ¿cómo os diría yo? ¿Cuáles son las intenciones que tienen? Pero claro, detrás había una serie de guionistas, de directores y de productores muy inteligentes que sabían llevar a muy buen puerto todos sus productos. Laura, una obra maestra de la historia del cine. ¿Cuántas veces ya os he dicho esto? Pero es que, como vosotros sabéis, me encanta comentar cine clásico, lo vivo realmente.
Y claro, estamos hablando de una época de Hollywood en el que las obras maestras pues prácticamente las había pues... ¿Cómo os diría yo? Las obras maestras se perdían como lágrimas en la lluvia, que diría Rutger Hauer en Blade Runner. Eran tantas que se perdían prácticamente en la lluvia. Laura de Otto Preminger, no os la perdáis. Hasta mañana.